esta noche voy a tocar un tema muy importante, que es el reino de Dios en la vida de Cristo. Vamos a ver ese tema, hermanos, que teólogos, maestros, cantidad de estudiosos de la Biblia tienen hasta libros sobre ese tema. Dios no nos da cosas, no porque no seamos capaces de entenderlos, sino porque no son temas para discutir, hermano. Es una palabra que Dios tiene que dar a la iglesia. Y es por eso que acá los temas los tocamos con una sencillez que un niño lo puede entender. Dios nos enseñó esa característica en la enseñanza de la palabra casi 10 o más, 15 años atrás, cuando escribía en una revista pentecostal, en los artículos, y algo que aprendí de todos los escritores cristianos que venían del extranjero y nos daban talleres para escritores cristianos, era que hay que ser como el modelo que es Jesús. Claro que nunca lo vamos a alcanzar, pero por lo menos hay que imitarlo, ¿no? Y lo de Jesús, la característica como maestro, porque Jesús más fue caracterizado que como apóstol y profeta, fue llamado maestro, ¿correcto? Y él nunca dijo, no, el apóstol es más que el maestro. No dijo eso. Él dijo, yo soy el buen pastor, ¿cierto? Pedro lo va a llamar el príncipe de los pastores. Muy bien. Entonces decíamos que algo que aprendimos en la práctica es que las cosas de Dios profundas hay que hacerlas tan sencillas que un niño puede entender. Todo verdadero ministro que tiene el ministerio de maestro tiene que tener esa característica. Un maestro secular de alguna disciplina científica puede hablar de un nivel, un lenguaje académico, técnico, profesional, qué sé yo. Pero un verdadero ministro de la palabra que tiene el don de maestro no puede decir, como he escuchado, no me han contado. Yo no predico a un nivel bajo a la gente de provincia de este país. No. Mi nivel de predicación es alto a la gente profesional, universitaria. El verdadero ministro nunca hace eso, hermano. Jesús nunca dijo eso. A ver, los fariseos, los maestros, los rabinos, vengan para acá que les voy a enseñar, les voy a dar cátedra. No fue así. Jesús habló siempre de tal manera que aún los niños le podían entender. Ese es el maestro. Como las cosas profundas, hablarlo en un lenguaje tan sencillo que hasta los niños los pueden entender. Ese es el que tiene el ministerio del maestro. No aquel que se ufana de tener mucha información bíblica o teológica o muchos libros escritos y que cuando habla tal vez se puede entender, pero lo demás no lo entiende. El verdadero que tiene ministerio de maestro, hermano, las cosas profundas de Dios y espirituales las hace tan sencilla que hasta un niño lo puede entender. Bien, entremos en tema. Juan capítulo 6, versículo 38. Dice la palabra del Señor, Juan capítulo 6, versículo 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Parece que es incompleta, pero es suficiente para lo que vamos a ver en esta noche. Repito, estoy en Juan 6:38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. No es el resumen ni la síntesis, pero es la entrada al tema que vamos a tocar en esta noche, el reino de Dios en la vida de Cristo. Padre bueno, en cuya presencia entramos mediante la obra de Jesús,
Como es característico en ti, Señor, las cosas profundas y espirituales han de entenderse espiritualmente. No me considero maestro, no me considero capaz de poder conocer a profundidad las realidades espirituales. No soy Pablo, no soy Pedro, no soy Juan. Solamente soy un humilde siervo, Señor, que te ama, que desde que te conocí, Señor, hace 4 décadas, cada día anhela conocerte más y más, oír tu voz y hacer tu voluntad. Es por eso que en esta noche, en esta reunión, este culto, Señor, en la cual te hemos rendido pleitesía, venimos dependiendo totalmente de ti, Señor, reconociendo nuestra inutilidad e incapacidad para conocer las cosas tuyas, si es que tú nos las revelas, Señor. Háblame y háblanos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Prepara nuestro corazón, Señor, que no esté encargado de cosas, de preocupaciones de esta vida, y que puedan bloquear el fluir de tu palabra. Tu Espíritu Santo tenga libertad de ministrar los corazones mientras se ve poniendo la palabra, impartiendo fe, pero también, como dijeron los discípulos, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Su palabra es vida eterna. Habla, liberta, discierne, ministra las vidas, Padre. Ten libertad de hacerlo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, estábamos diciendo que el reino de Dios es la acción por la cual la gloria de Dios se hace manifiesta. El reino de Dios es la acción por la cual la gloria de Dios se hace real, se hace visible. El reino de Dios es la acción por la cual la gloria de Dios se ejecuta. Pastor, pero ¿y qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es el gozo, el contentamiento, el deleite, la satisfacción de Dios cuando su voluntad es obedecida, cumplida, ejecutada, realizada, consumada, ya sea en los cielos o en la tierra, ya sea sobre individuos o naciones, ya sea sobre seres visibles o invisibles, ya sea sobre cosas materiales o inmateriales. Eso es la gloria de Dios. ¿Me entiende? Ahora, vamos a ver cómo es que el reino de Dios se dio en la vida de Jesús. Juan 4:34. Vamos a ver a Jesús buscando la voluntad de Dios y hacerla. Porque si hemos dicho que el reino de Dios es la manifestación de la gloria de Dios, y que la gloria de Dios es el gozo del Señor, de Adonai, de Elohim, cuando su voluntad es ejecutada, entonces veamos cómo es que esa voluntad de Dios, que es el reino de Dios, se cumplió en la vida del Maestro. Juan 4:34 dice, Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Más adelantito en Juan 5:30, Jesús mismo dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Miren cómo estamos viendo Jesús, ¿qué cosa buscó? La voluntad de Dios. Número 2, en su vida familiar Jesús practicaba la sumisión y sujeción a la voluntad de Dios. Marcos 3:35. Porque todo aquel
que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Cuál es el contexto de este pasaje que acabamos de leer de Marcos 3:35? Dice que le llamaron, Jesús estaba ministrando en una reunión, estaba dando la palabra, estaba enseñando, sanando enfermos, etc. Pero como estaba, la gente lo apiñaba, lo aplastaba a él, estaba saturado de multitud. Dice que por ahí le dijeron: Señor, te buscan tu mamá y quién es más, Adelfos, tus hermanos. Hay por ahí algunos que dicen Jesús no tuvo hermanos, y cuando utiliza la palabra griega Adelfos, que significa hermanos, no se refería a hermanos de carne y sangre, sino hermanos sinónimo de paisanos, compoblanos, o sinónimo de parientes cercanos. Mentira. Ellos son los que predican que María fue virgen todo el tiempo, como que Jesús hubiese nacido no como todos los niños nacen, sino por un proceso de ósmosis, es decir, que del vientre de María apareció afuera. Es absurdo. Jesús tuvo hermanos, pero el asunto viene de que estaban diciéndole: Jesús, tu madre María, tus hermanos te buscan. Y Jesús responde: ¿quiénes son mis hermanos? Todo aquel que conoce y hace la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan lo que les dije en una oportunidad y en más de una oportunidad? Cuando estemos allá con el Señor, no va a haber papá, mamá, ni hermano, ni hermana, ni nieta, bisnieta, ni esposa, ni esposo. No va a haber eso. Cuando estemos allá, todos seremos hermanos y hermanas, hijos de un solo Padre. A su nombre, apláudele al Señor. Y tal vez para los que están casados dirán: ay, pero qué, voy a vivir con mi suegra, ya no importa, ya que ya no se llame mi suegra, será mi hermana, pero voy a vivir con la que me hizo la vida imposible. Como alguien dijo por ahí, la tribulación es la visita de la suegra, y la gran tribulación cuando tu suegra va a vivir contigo. Bueno, yo no sé, ¿no? Yo no sé quién será él o el que diga eso. La verdad es que hay suegras que son una bendición, hermano. ¿Sí? Hay suegras que son una bendición. Yo he conocido yernos mundanos, son los cristianos con mayor razón. Pero yo he conocido testimonios de yernos que el día que murió su suegra lloraran como si fuese su madre. Y en el ataúd, agarrando y besando el ataúd de su suegra, decían: esta mujer me enseñó lo que mi madre no me enseñó, llorando. Así es que uno no puede decir que todas las suegras son brujas malas, el diablo andante. No, todas las suegras son así. Que hayan algunas suegras, claro, hay unas suegras que son terribles, claro, pero no todas las suegras son así. Pero para que usted tenga paz, si de repente su suegra le ha hecho la vida imposible, después se convierte y se va con el Señor, hay una parte en la Biblia dice que cuando estemos allá, escuche bien, ya no habrá memoria de lo que hubo acá. Está en el Antiguo Testamento, en Isaías. Y es mejor, hermano, para que usted no cargue con recuerdos que después, ¿qué va a pasar? Ah, no, que tú me ofendiste, que tú me pisaste, que tú me hiciste. Para que no haya eso, mejor estamos allá tranquilos. Donde no va a haber esa limpieza de memoria y de recuerdo, ¿cuándo va a ser, hermano? ¿En qué circunstancias? Los que van a ser lanzados en el lago de fuego. Ahí sí va a estar el yerno y la suegra y todo el mundo. Y la memoria no les será borrada. Y será terrible, hermano, porque lo que más ellos van a gritar y llorar es que se acordarán que un día o dos o varias veces le hablaron el evangelio,
su familia o un predicador le lloraron, y ellos todos guapos, todos sobrados o guapas o pinquis, despreciaban, no, que el evangelio es para ignorantes, que el evangelio son para ociosos, que el evangelio es roba plata y que el evangelio es lo que sea. Ellos sí, su mente va a estar, toda la eternidad les va a torturar eso, hermano. Es terrible. Porque de donde van a ser lanzados al lago de fuego, jamás van a salir. Y es triste, hermano. Yo no creo que usted, como buen cristiano, pueda gozarse, se lo digo claramente, o estar tranquilo en pensar que algunos de sus familiares tengan que estar en ese lugar. Yo no creo. Si usted verdaderamente ama de nuevo, ama a Dios y ha nacido de nuevo, por más que su suegra o su suegro o su familiar le haga la vida imposible, tiene que soportar y perdonar y bendecir y orar hasta el día en el cual Dios lo llame a él o a usted a su presencia. Y ahí sí, si no se arrepintió, usted hizo lo que pudo. ¿Correcto? Yo sufro, hermano. Yo sufro en congregaciones donde voy a predicar la palabra del Señor y a veces voy a mi casa llorando porque no reciben la palabra, porque son incrédulos, soberbios. En vez de que la palabra los sane, los liberte, los libre, hermano, de la condenación, los desprecian, los rechazan. Yo libro mi alma, pero en el espíritu uno siente la carga y el dolor del Señor por ese tipo de congregaciones o de personas. No serán todos, pero hay. Como le dije en una oportunidad, en una iglesia que terminé de predicar, y el Señor dijo bien claro: en esta iglesia, a los que no reciben mi palabra, porque hay duros de corazón. Así dijo el Señor por el Espíritu Santo. Dijo, hay quienes se van a quedar. Hermano, qué triste, hermano. Así el Señor dijo, aquí hay quienes se van a quedar, a pesar que yo les he predicado mi palabra. No la quieren, la rechazan, son duros de corazón. Hermano, ese es doloroso, hermano. ¿Saben por qué ellos actúan así? Porque nunca han visto el infierno. Creen que el infierno es una exageración, creen que es, qué sé yo, cuando la Biblia habla del infierno, algo figurativo. No, hermano, es más real y más doloroso de lo que uno puede imaginarse. Es terrible. Pero decíamos aquí que Jesús, ¿de qué está hablando? Dice en Marcos 3:35, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ahí está Jesús. En su vida familiar, Jesús, ¿qué cosa practicaba? El reino de Dios. En tercer lugar, en Juan 14:24, y esto es una lección para todos, hermanos. Yo también lo recibo. No crea usted que porque Dios me pueda usar para impartir, yo quedo exonerado de eso. Juan 14:24, sé que tal vez puede incomodar, pero es mi responsabilidad decirlo. Juan 14:24 dice, el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. A ver, ¿cómo es esto que la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió? ¿Qué está diciendo Jesús? Que en su vida diaria, Jesús no hablaba, ¿qué cosa? Chismes, ni chistes colorados o morbosos. Jesús no hablaba del fútbol, ni de entretenimientos, porque Jesús tenía poco tiempo y cada minuto contaba para el maestro. Él no podía darse el lujo de perder el tiempo y estar chismeando. ¿Me entiende? Jesús no hablaba de la última novela que había. Bueno, no tenían televisor ni internet, pero habían novelas de la vida. Y no estaba Jesús interesado en eso. ¿Me entiende? Porque el que dice,
lo que yo hablo y mi palabra, ¿qué dice? No es mía, sino de aquel que... Entonces, ¿de qué hablaba Cristo? Vamos a verlo. Las palabras de Dios, ¿correcto? Palabras que traía consuelo, misericordia, perdón, palabra que traía sanidad, palabra que traía liberación, palabra que edificaba a la persona. Con Cristo daba ganas de estar con Él, así como María. ¿Se acuerdan de María y Marta? María se sentó a los pies del Maestro y no se cansaba de escucharlo, y no era porque María estaba enamorada del Señor Jesús en un sentido sexual, no, sino porque como cualquier hombre que le escuchaba al Maestro no se cansaba de escucharlo. Hoy yo no puedo estar con muchos cristianos, no estoy hablando de esta iglesia, pero de otras iglesias, aún con ministros yo no puedo estar porque nada edificante escucho de ellos. Me hablan de modas, me hablan de fútbol, me hablan de chismes, me hablan de todo. No me edifican, hermano. Honestamente. Ay, pastor, usted se la cree, solamente habla de Cristo, no tiene otro tema que hablar. No tengo otro tema de qué hablar y no me interesa otro tema de qué hablar. Pero yo veo que otros hablan, que hablan. Trata de su perro, de su gato, la última foto que se sacaron y la colgaron al Facebook para que todo el mundo le felicite. Por favor. Yo puedo entender que eso ocurra en el mundo secular, pero un hijo de Dios, una hija de Dios, ¿cómo puede utilizar el Facebook para colgar la foto de su perro y para que todo el mundo le felicite? Por favor, ¿usted cree que Jesús en este tiempo haría eso? Jesús colgando la foto de un perrito ahí, su pequinés, miren, un pequinés cristiano. Por favor, ¿me entiende? Ya le dije, le va a incomodar, pero tengo que decírselo. Jesús demostraba en su diario vivir, en su diario conversar, el reino de Dios. Las palabras que él hablaba no eran palabras mundanas ni carnales, no era basura. Hablaba palabras de sanidad, de salvación, de bendición. Y la verdad que en esta noche, ¿cuántos de nosotros tendríamos que decirle, Señor, toca mis labios y mi lengua, o libérame del chisme o de la mentira? Yo soy, Señor, el que mi lengua es dañina, es viperina, es como la serpiente. No, Señor, yo quiero tener una lengua como la que tú tuviste, que sana, que alienta. Palabras no de crítica, no de odio, no de muerte, sino palabras que a otra persona le da ganas de escuchar. Porque eso le dije que pasó con María. María estaba que escuche mientras el Maestro hablaba y enseñaba. Y la Marta, cocinando para arriba y para abajo. ¿Qué le dice la Marta a Jesús? Ya pues, Señor, yo estoy que cocino hasta que se me queme el arroz, que por aquí, que por acá. Y mira, María, qué flojonete, vagoneta, ¿cómo se va a sentar y tú vas a estar hablando? Y Jesús, ¿qué le dijo? Sí, María, vaya a ayudarla a cocinar. Jesús le dijo algo, hermano, para toda su vida a Marta. Marta, utilizó la misma palabra. Cuando Jesús va a hablar que los gentiles que no tienen un Dios, que los pajarillos son sustentados por el Padre, ¿qué dijo? Los gentiles se afanan, los que no tienen a Dios como Padre se afanan. La misma palabra la utilizó ¿para quién? Para Marta. Le dijo, Marta, qué afanada estás. María ha escogido la mejor parte y no le será quitada. María escuchaba las palabras del Maestro. ¿Por qué el Maestro no contaba chistes colorados? ¿Por qué el Maestro no estaba con novelerías? Hablaba de cosas eternas. Por eso que a veces hay un coro, un himno que por ahí dice, a los pies de Jesucristo. ¿Qué más? Así como María. Porque María no era flojonete, era trabajadora, pero cuando estaba el Maestro,
Se sentaba, dejaba todo y escuchaba lo que el maestro tenía que decir. ¿Me entiende? El problema de muchos cristianos que no tenemos para hablar cosas edificantes es porque primero, escuche bien, primero no hemos aprendido a escuchar al maestro. Cuando usted no escucha al maestro, ¿qué cosa va a hablar? Lo que sale de su podrido, corrupto y pervertido corazón. Pastor, me está ofendiendo. Mi corazón es más blanco que una tumba. ¿Cómo usted me puede decir que está negro? Yo no lo digo, Dios lo dice. Engañoso y perverso es el corazón del hombre, inclinado al mal, ¿cierto? Yo no lo digo, está escrito. Que se incomode, diga ay, pero no crea que yo tengo algo contra usted. Entonces, decíamos, el problema de muchos que no pueden dar palabras que edifiquen es porque no reciben del Padre la voz, palabras que puedan animar. No es el tema, pero yo recuerdo en una oportunidad, estaba orando, escuche bien, no lo haga, no lo haga. Ay, pastor, ¿y usted sí? Bueno, yo le voy a testificar para que usted vea, hermano. En una oportunidad estaba en un devocional orando en la mañana y recibí una palabra para una señorita cristiana, no de esta iglesia, de otra iglesia, una amiga. Terminé mi devocional, agarré un aparatito y le mandé un mensaje de texto. No era un versículo bíblico, era una palabra que el Señor le pudo dar a ella. Así dice el Señor, esto y esto y esto y esto. Yo no sabía la necesidad que ella estaba pasando. No sé si se iba a suicidar, yo no sé. El asunto es que yo le dije, el Señor dice esto. Mire, lo mandé por aquí, por el aparato, no por teléfono, no, lo mandé en mensaje de texto para que lo pueda leer todas las veces que quiera. Hermano, al día siguiente ella me contestó, me dijo, pastor, ¿usted cómo sabía que yo tenía que tomar una decisión importante para mi vida? Yo no sabía nada. Yo estaba orando y a mi corazón vino, dile esto. Y yo le mandé a usted lo que recibí del Señor por mensaje de texto. ¿Me entiende? Yo no le mandé la foto de mi perro, yo no le mandé mi foto. Le mandé lo que Dios le decía a ella. Y mire, tal vez pudo salvarle la vida. ¿Me entiende? Pero si usted no escucha de Dios nada, ¿qué cosa le va a mandar? Ya no le estoy diciendo, la foto de su perro, la foto de su gato, usted sale en short, qué sé yo. Algo que no es productivo. Y eso no solamente es en el Facebook, Instagram, WhatsApp, no. En el diario hablar, ya le digo. Yo no me voy a poner como ejemplo. No me voy a poner como ejemplo, Dios me libre. Si es que mejores ministros de la palabra que yo. Y por mí, yo a veces le invito a comer, le invito a, aunque sea algo no muy caro. ¿Por qué? Porque quiero conversar, quiero aprender, quiero escuchar. Porque sé que son hermanos o ministros que han crecido. Sé que Dios habla a través de ellos y voy a edificarme en la fe. Pero hay otros, como les digo, que, hermano, no da ganas de estar con ellos. ¿Por qué? Porque no edifican para nada. ¿Me entiende? Entonces, hermano, ahí vemos a Jesús como que dice que las palabras que él habla no se las da el diablo ni el mundo, ni siquiera del mismo, las recibe del Padre. ¿Correcto? ¿Qué más vemos el reino de Dios en la vida de Jesús? Juan capítulo 2 versículo 4 dice, y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? Aún no ha venido mi hora. Jesús ha ido a un matrimonio, ¿correcto? Los novios no habían calculado los invitados, de tal manera que el vino se acabó en media fiesta. ¿Qué hacen? Habían sabido que estaba Jesús ahí y estaba María, la madre de Jesús, y le dicen a María, María,
¿hay algo que pueda hacer tu hijo Jesús? Y Jesús le da, ¿qué cosa le dice? ¿Qué cosa? Jesús, no tienen vino. O sea, como pidiéndole, ¿no?, que pudiera comprar más vino o adquirir más vino de algún lado. ¿Y Jesús qué le responde? Dice, aún no ha venido mi hora. En otras traducciones dicen, mi hora aún no ha llegado. Pero la respuesta tiene que ver en el sentido de que ella le está pidiendo una ayuda, y Jesús utiliza, como muchas veces lo ha hecho, situaciones de la vida diaria y doméstica para enseñar. Por eso que es maestro, pues, hermano. Él utilizaba las cosas domésticas. Y ahí, ¿qué dice? Mujer, todavía no ha llegado mi hora. ¿En qué sentido? De que Jesús, antes de ser juzgado y después crucificado, ¿qué iba a hacer? Jesús iba a tomar la Pascua, ¿correcto? Y en la Pascua no solamente se comía el cordero, sino también se tomaba vino, ¿correcto? Eso era mandamiento de Dios a los judíos. Hasta ahora lo practican los judíos. Nosotros, como iglesia de Dios, no hacemos eso necesariamente de esa manera. Nosotros lo que hacemos es la Santa Cena, ¿correcto? Que era la práctica de la iglesia en el Nuevo Testamento. Y en este caso Jesús dice, mujer, no ha llegado mi hora. Ahora, no es que yo saque un texto para hacer un pretexto, no, porque no termino de escribir todos los hechos. Pero en esta frase, cuando dice Jesús, aún no ha venido mi hora, ¿de qué está hablando? De que aún en su tiempo, ¿qué pasa? Jesús dependía ¿de quién? Del Padre. ¿Me entienden? O sea, Jesús no vivía porque Él quería hacer lo que quería cuando Él quería y le daba la gana. No, su tiempo estaba administrado ¿por quién? Por su Padre. Miren, hermano, Jesús sometida a la voluntad de Dios en todas las áreas de su vida. ¿Me entiende? En su diario vivir, en su conversar, en su familia, en su tiempo, en sus prioridades. ¿Qué es lo que además podemos observar acerca del reino de Dios en la vida y el ministerio de Jesús? Mateo capítulo 3, versículo 2. Vamos a ver que Juan el Bautista anunció la llegada del reino de Dios. Mateo 3:2 dice, y diciendo, arrepentíos porque el reino de Dios, el reino de los cielos se ha acercado. El escritor Mateo, el evangelista le llaman, ¿no? Escribió un evangelio. Mateo utiliza más la expresión reino de los cielos como sinónimo de reino de Dios. ¿Por qué? Porque sus lectores, que mayormente eran judíos, ellos tenían mucho prejuicio, es la palabra correcta, a usar el nombre de Dios, porque lo consideraban, y es sagrado, sublime, excelso. Entonces, Mateo, al escribir el Evangelio, refiriéndose al reino de Dios, lo va a llamar reino de los cielos, pero es lo mismo. Marcos y Lucas sí hablan del reino de Dios, pero aquí, cuando narra el caso de Juan el Bautista, estoy en Mateo 3:2, dice, y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos, que es el reino de Dios, se ha acercado. ¿Qué está diciendo Juan? Juan está diciendo que en el Antiguo Testamento el reino de Dios era Dios gobernando a través de seres humanos, llámense reyes o sacerdotes, al pueblo de Israel. Pero en el Nuevo Testamento el reino de Dios se extendió con Cristo a la cabeza a los gentiles. Es decir, el reino de Dios se iniciaba con Cristo y continuaba con la iglesia. Salmos 89:18
e Isaías 44:6, vamos a ver lo que estamos afirmando. Salmos 89:18, dice así: porque Jehová es nuestro escudo y nuestro rey es el Santo de Israel. Ahí está. ¿Quién es el rey? ¿De quién? ¿Quién es el pueblo de Dios? Israel. Isaías 44:6 dice: así dice Jehová, rey de Israel. Ahí está. ¿Me entiende? Entonces, en el Antiguo Testamento, el reino de Dios es ¿quién? Dios gobernando a través de sacerdotes o de reyes. ¿A quién? A Israel. Pero en el Nuevo Testamento, con la llegada del Mesías, ¿qué hacía? Entraba el reino de Dios con Cristo a la cabeza, y lo que continuaba, ¿qué cosa era? La iglesia, entre la cual ya estamos nosotros, que no somos judíos sino gentiles. ¿Qué es lo segundo que podemos ver también en cuanto al reino de Dios en la vida y el ministerio del Mesías? Mateo 5:23 y Lucas 4:43. Mateo 5:23 dice: a ver, no es la cita, es Mateo 4:23. Gracias, Señor. Mateo 4:23 dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. El reino de Dios era el mensaje que Cristo predicaba. Lucas 4:43. Pero él les dijo, Jesús está hablando ¿a quién? A los discípulos. Lucas 4:43. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Entonces, el reino de Dios era el mensaje que Cristo predicaba. ¿Qué más vemos como característica en cuanto al reino de Dios? Mateo 4:23, ¿qué es lo que habíamos visto? Sanando toda enfermedad y dolencia. Pero ¿qué es lo que hay algo más que tenemos que ver en lo que era el reino de Dios? Que el reino de Dios es un llamado al arrepentimiento y a creer el evangelio de Cristo. Y aquí, por evangelio de Cristo, ¿a qué nos referimos? A lo siguiente: que Cristo es Dios e Hijo de Dios, que era lo que los judíos no querían aceptar, ni que Jesús era Dios y ni que tampoco era Hijo de Dios. Cuando hablamos del evangelio de Cristo, estamos hablando que el pecado destruye al hombre, la gravedad del pecado. El evangelio de Cristo es que Cristo nos salva de la ira de Dios, porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué más es el reino de Dios? Que Cristo nos da vida eterna. ¿Correcto? Estoy diciéndole en un lenguaje más sencillo que hasta un niño lo pueda entender. Ahora, en Mateo 4:23 ya hemos visto, ¿qué cosa? Que el reino de Dios era el mensaje que Cristo predicaba, pero también hay otro elemento en Mateo 4:23, que dice: sanando toda enfermedad y toda dolencia. ¿De quién? Versículo número 24: y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diferentes enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. A ver,
¿Cómo resumimos esos versículos? En pocas palabras. Que el reino de Dios era predicado como con sanidades y milagros. ¿Correcto? Mire que estoy hablando cosas puntuales porque eso ocurrió en la iglesia del Nuevo Testamento, Cristo resucitado, y eso es algo que debe de ocurrir en la iglesia de este tiempo, iglesia que se precie de decir somos el cuerpo de Cristo, iglesia que se precie de decir somos una iglesia viva, iglesia que se precie de decir somos una iglesia cristocéntrica. Seguimos. Mateo 12:28, vamos a ver otros elementos importantes. ¿Qué cosa? Dice, pero si yo, Jesús está hablando en Mateo 12:28, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Qué está hablando ahí Jesús? ¿Qué está diciendo Jesús? Que con la aparición de Él, que con Él se da ¿qué cosa? ¿Qué cosa se da? Si Él es el reino de Dios, y dice, si yo por el Espíritu Santo, que es llamado el dedo de Dios allí, echo fuera a los demonios, ¿qué está diciendo Jesús? Que el reino de Dios es infinitamente superior al reino de las tinieblas. ¿Se acuerdan de aquel pasaje donde Jesús dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella? Aquí Jesús está demostrando eso. No hay diablo, no hay demonio, no hay principado, no hay legión que pueda, ¿qué cosa? Detener al avance del reino de Dios. A su nombre. Apláudele al Señor, aleluya. Lucas 11:20 dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Cuál es el contexto de ese pasaje? Jesús había mandado ¿qué cosa? A 70 que vayan a predicar. De 2 en 2, cuando los 70 estaban predicando, ¿qué es lo que ocurrió? Oraban por enfermos, eran sanados. Expulsaban demonios en el nombre de Jesús y los demonios salían. ¿Qué pasó? Se alegraron. Y Jesús dice, yo veía a Satanás caer de su trono en los aires, caer como un rayo. Los que han visto un rayo en la sierra peruana saben que el rayo no demora, no es cámara lenta, es instantáneo. Y Jesús dice, yo vi a Satanás que estaba en los aires en su trono, pero cuando ustedes predicaban con poder, ataban los demonios y todo, yo vi, por el Espíritu por supuesto, cómo Satanás cayó para abajo, no para arriba, pues se cae para abajo, ¿cierto? Como un rayo. Lo vio Jesús, ¿cierto? ¿Y qué más le dijo? Pero no se alegren por esas cosas. Alégrense porque sus nombres están en el libro y ahí permanece. ¿Entiende? Es que la naturaleza humana, cuando uno ve lo espectacular, como es sanidades, milagros, salen los demonios, lo humano es, no es que busque hacer un show ni protagonismo, pero siempre a la gente le llama eso, la atención, porque normalmente uno no ve eso todos los días, ¿correcto? Ya, pero Jesús, ¿qué cosa dice? No se alegren por eso, alégrense porque su nombre, y al hacer eso, ¿qué está demostrando Jesús? Ya les dije, la cabeza del reino de Dios, Cristo, y el cuerpo, ¿quién es?
quién era la iglesia antes de Pentecostés. ¿Había iglesia o no había iglesia? Claro que ya había iglesia. ¿Quién era la iglesia? Todos los llamados por él. Natanael, sus discípulos y los que de veras le seguían de todo corazón y que sus nombres estaban anotados, eran la iglesia. Por eso, ¿qué está haciendo ahí la iglesia? Como reino de Dios, está demostrando ¿qué cosa? Que es infinitamente superior ¿a qué? A todo el reino de las tinieblas. Unos puntos más y vamos a pasar a otra parte. Dice, Mateo capítulo 6, versículo 10. Jesús enseña que hay que orar para que el reino de Dios se expanda, crezca, se desarrolle. Mateo 6:10, Jesús está enseñando a orar a los discípulos, porque ya le dije en alguna oportunidad, los discípulos oraban desde niños y no pasaba nada. Jesús oraba, resucitaba a los muertos, Jesús oraba, sanaba enfermos, Jesús oraba y los demonios salían haciendo show y espectáculo. Y ellos ¿qué decían? ¿Qué pasa? Nosotros oramos y oramos y oramos y no pasa nada. Jesús ora y todo el reino de tinieblas sale volando. No sabemos orar. Y él dice, maestro, enséñanos a orar. ¿Me entiende? Y parte de la oración, ¿qué es lo que vemos que Jesús les dice en Mateo 6:10? Dice, venga tu reino. ¿Cuál reino? El reino de Dios, pues mi hermano. O sea, Jesús está diciendo, hay que orar. ¿Para qué? Para que el reino de Dios se expanda en los corazones de los seres humanos. Mateo 13:23. En una parábola que Jesús está hablando y enseñando acerca del reino de Dios, Mateo 13:23 dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. ¿De qué está hablando Jesús? Que cuando el evangelio cae en corazón bueno, ese hombre o esa mujer cree la palabra y por más que pase tribulación o tentaciones en la vida, crece, madura y llega a llevar fruto. Primero 30 por 1, segundo 60 por 1, tercero 100 por 1. Los 3 niveles de fructificación que Jesús habla y que Juan las registra en su evangelio cuando dice, yo los he puesto para que llevéis fruto. Primer nivel de fructificación. Más fruto, segundo nivel de fructificación. Abundante fruto. Y así es glorificado mi Padre. Cuando el tercer nivel de fructificación, ¿qué cosa? Abundante fruto. Dios me libre de orgullos, no me voy a comparar ni me voy a poner como ejemplo, pero solamente Dios sabe cuán fructífero es usted. Y no tiene usted que estar en un altar para ser fructífero, no, ahí donde usted está, si cumple lo que Dios le dice, hermano, escuche bien, usted puede ser altamente fructífero. Si es una mujer de oración y toda su vida, como mis padres lo fueron, si ya están con el Señor, ya tienen allí arriba su casa, su corona, qué sé yo, lo que Dios tiene para ellos. Mis padres, que nunca fueron pastores, nunca estuvieron en un altar y oraron por mí desde antes que yo naciera y desde antes que Dios me llame al ministerio, oraron por mí. Y estando en el ministerio, hasta el día que murieron, se partió, el Señor se los llevó, ellos no dejaron de orar. El día que estemos allá, ustedes conocerán, algunos que no han conocido a mis padres, van a conocerlo allá, lógico, no ancianitos, jovencitos, lo van a conocer allá y van a ver lo que Dios tiene para ellos. Nunca estuvieron ellos en un altar, pero oraron porque de sus 5 hijos vivos, de 7 que tuvieron, 5 hijos vivos que somos hasta ahora, uno de ellos sea ministro. Y a Dios le plació, y lo digo bien claro, a Dios le plació, no a mí mismo, llamarme al ministerio como respuesta de la oración de mis padres.
Pero no solamente eso, sino hasta el día en que partieron a la eternidad, ellos oraron todo el tiempo por el ministerio que Dios me había dado, hermano. ¿Me entiende? Y no solamente por el ministerio que Dios me usaba, sino por la iglesia en la cual ellos pertenecieron, una iglesia pentecostal, muy antigua en esta nación, y del cual salieron más de 120 ministros, una iglesia, un semillero, hermano, altamente fructífero. Usted sabe que de una iglesia se hagan 120 ministros de la palabra, y muchos de ellos en el extranjero. Hermanos, es una iglesia tremenda. Y así fue aquella iglesia, de donde Dios nos forjó, en el ayuno, en la oración, en la santidad, en la sana doctrina. De ahí salimos cantidad de ministros, algunos a diferentes lugares de esta nación y otros al extranjero. Dios se lo llevó. Pero como le decía, ellos nunca pisaron un altar, solamente pisaban cuando era su cumpleaños o cuando le daban su graduación en su discipulado o algo, pero ellos no eran ministros de la palabra, estaban en la alabanza, no tocaban ni, solamente tocaban la puerta, pero en otra cosa, ¿no? Pero miren que ya tiene su recompensa. ¿Por qué? Porque fueron columnas de oración en la iglesia. Ya vamos a ver ese tema muy importante. Es muy importante, hermano. A través de la historia, Dios ha usado hombres y mujeres como columnas en la iglesia. Vamos a ver lo que es importantísimo, hermano. Es un relleno la oración, no es un relleno, hermano. Y la mujer y hombre que ora y llora, aunque nunca esté en un altar, hermano, tiene recompensa en los cielos. Nosotros estamos acostumbrados a ver a los que están detrás de un altar, o de repente llenando estadios o predicando a multitudes. Pero lo que nunca vemos es quienes están orando, intercediendo por ese ministro. ¿Sí? Y el que ora e intercede por ese ministro, por ese ministerio, hermano, tiene recompensa. Tiene recompensa. ¿Me entiende? Así es. Entonces, dice que el reino de Dios crece 30, 60 y 100 por uno. ¿De qué manera crece? A través de la iglesia, pues mi hermano. Cuando usted hace la voluntad de Dios, sea en la intercesión, sea en la evangelización, o sea en el ministerio que Dios le está poniendo, ¿qué está haciendo? El reino de Dios está desarrollándose a través de usted. Algo más que queremos ver es que Cristo reina en su iglesia. Actualmente Cristo reina. Por eso le dije, cuando una oportunidad estuvimos con Jesús, ¿sí? Un pastor XX nos dijo, ¿cómo se llama la iglesia donde ustedes están pastoreando? Le dijimos, pues, Jesucristo es nuestro Rey. Dijo, uy, no, está equivocado eso. Bueno, yo no le voy a discutir. Él se llamó, yo no dije nada, él se llamó profesor de escatología y enseñaba en un instituto bíblico y tiene su libro y todos sus estudios. Yo lo escuché, pues no dije, es un escatólogo, sabe lo que está hablando. Le escuché nomás y él dijo, Cristo no reina, dijo. No reina, no, Cristo recién va a reinar en el milenio. O sea, se equivocó Juan cuando habló del reino de Dios con Cristo. O sea, se equivocaron los apóstoles cuando hablaron del reino de Dios en Cristo y en la iglesia. Ahora vamos a ver en la palabra que Cristo reina. ¿Cuándo comenzó el reinado de Cristo? Cuando se encarnó, cuando desarrolló el ministerio, murió, resucitó y estuvo exaltado a la diestra del Padre, y desde ahí reina, como vamos a ver ahora, a través de la iglesia. Lo que pasa es que la iglesia no entiende ese reinado, y la iglesia se ha convertido ¿en qué? En un club social, en una pasarela donde cada domingo hombres y mujeres vienen a mostrar su nueva vestimenta que tienen, o ropa, o cabellera, o maquillaje, o lo que sea. No tiene nada que ver con el reino de Dios. ¿Se molesta? Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 24.
hasta el versículo 26, vamos a ver cómo es que Cristo reina en su iglesia, pero también Cristo reina a través de su iglesia, sometiendo a los enemigos espirituales del Cordero. Primera de Corintios 15, 24. Luego, el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. ¿De qué está hablando? Cristo reina, no en el milenio, no. Cristo resucitado, vamos a verlo a continuación, y exaltado comienza a reinar. Pero primero estamos viendo 1 Corintios 15, 24. Dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso, es que Él, está hablando de Cristo, reine, no dice en el milenio, reine, tiempo presente, continuo, ¿hasta qué? ¿Qué significa hasta qué? Por un lapso de tiempo, ¿correcto? Dice, es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. O sea, Cristo reina a través de su iglesia. Y mire lo que sigue. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Que el postrer enemigo, que ya le dije que es un principado satánico, va a ser destruido cuando la muerte, ese principado, y el Hades y el infierno sean lanzados. ¿Dónde? Ahí será la destrucción de la muerte. ¿Correcto? Ahora, Hebreos 10:12 es donde nos aclara desde cuándo Cristo comenzó a reinar. Hebreos 10:12 al 13 dice, voy a leerlo. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, ¿de qué está hablando? Cristo muerto. Sigue diciendo, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿De qué está hablando? Dos hechos: la resurrección de Cristo y la exaltación de Cristo a la diestra del Padre. ¿Correcto? Eso es doctrina, hermano. Si usted debe aprender eso de memoria. Sigue diciendo, de ahí en adelante, ¿desde cuándo entonces? Desde que Cristo murió y resucitó y fue exaltado a la diestra del Padre, desde ahí en adelante. ¿Qué cosa dice? Esperando hasta que, otra vuelta dice hasta que, o sea que es un lapso de tiempo que Cristo, desde que fue muerto, resucitado y exaltado a la diestra del Padre, dice que desde ahí, ¿qué cosa? Hasta que sus enemigos, Jesús tiene enemigos, claro que tiene enemigos espirituales, lo que llamamos el Hades. Cuando Jesús dijo, edificaré mi iglesia, ¿y qué más? Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ya estamos diciendo que la puerta del Hades no se refiere a una puerta literal. Está hablando del reino de las tinieblas, bien organizado. ¿Me entiende? Ya, dice, hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Me entiende? ¿Quién va a hacer esa función de tener sus enemigos espirituales por alfombra o por tapiz debajo de los pies? ¿Quién va a hacer esa función? ¿Los ángeles, arcángeles o serafines? La iglesia. ¿Y eso dónde lo vemos? En Hechos 2:33 y Hechos 2:35, en Pentecostés. Pedro, ¿qué dice? Hechos 2:33, así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ahí está Cristo, ¿qué? Resucitado y exaltado. Ha derramado, ¿qué cosa? Esto que vosotros veis y oís. Versículo 36.
Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho, ¿qué cosa? Señor y Cristo. ¿De qué está hablando? Del señorío de Cristo. Entonces, desde que Cristo fue exaltado a la diestra del Padre, Él reina. El asunto es que la iglesia no ha entendido lo que es el reino de Dios. Y es por eso que en vez de que la iglesia practique el reino de Dios, ¿qué está haciendo la iglesia? Se ha convertido en club social, la hora loca cristiana. Se ha convertido en un parque de diversiones. Se ha convertido en cualquier cosa, no en ese ejército de Dios que someta bajo la planta de sus pies los principados y potestades, como ya hemos visto que Jesús lo hacía, como hicieron los 70. ¿Qué diablo, qué demonio, qué enfermedad? Ni nada. ¿Me entiende? Jamás un creyente en el Nuevo Testamento, jamás un creyente en el Nuevo Testamento, jamás un creyente en el Nuevo Testamento tuvo miedo a ningún demonio. Y en este tiempo, hermano, hasta predicadores, disculpe la expresión, se orinan de miedo cuando hay un endemoniado en sus cultos. ¿Sí? ¿Por qué? ¡Ah! Me va a atacar, me va a matar. Cuando es todo lo contrario, ante la presencia no nuestra, sino de aquel que es mayor que el que está en el mundo. Cuando usted está lleno de la presencia de Dios, el Espíritu Santo está por usted explotando, reventando, los demonios tiemblan. No por usted, no por mí, es por aquel que está dentro de nosotros. Y cuando uno le suelta la palabra de autoridad, sale volando. ¿Entiende? Esa es la iglesia del Señor. Ese es el reino de Dios práctico. Es teoría, hermano. Y el reino de Dios en nosotros hoy, ¿qué es? ¿Cómo es? Número 1, Cristo no vino a la tierra para ser empresario, millonario, ni famoso, ni popular. No vino a ser artista, ni vendedor. Cristo vino en obediencia total al Padre. Número 2, Cristo practicó el reino de Dios en su vida, en su ministerio, en su muerte, resurrección, exaltación y actualmente en su reinado a la diestra del Padre, dejándonos ejemplo que seguir. Número 3, debemos practicar el reino de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Lo hemos visto cómo Jesús sometía su voluntad en todas las áreas de su vida. En cuarto lugar, quitemos, renunciemos y despojémonos de todo lo que se opone y atente contra el reino de Dios en nuestra vida y en nuestras familias. Hay familias que necesitan liberación. Estoy hablando de creyentes. Ya le dije, una familia cristiana que en vez de que se reúna todos los días a leer la Biblia y a orar, lo que se llama un devocional familiar o un altar familiar, una familia cristiana que en vez de hacer eso se reúna papá y mamá y todos los creyentes a mirar una novela, necesita liberación. Se lo digo claramente. Y hasta he llegado a leer autores cristianos, no lo menciono por supuesto, autores cristianos que incentivan eso y que dicen, hay que fomentar la unidad familiar. ¿Cómo? Que un hermano cristiano con su esposa y sus hijos todos se pongan a ver televisión. ¿Me entiende? ¿Me entiende? Es que esos ministros no han recibido revelación de Dios que demonios salen por la televisión, pues. Si supieran que salen los demonios por la televisión, entonces no dirían, el hermano y la hermana nos vamos a sentar y juntos vamos a ver la televisión. No, mi hermano, vamos a la Biblia, vamos a orar juntos. Y no pregunto para no perder la fe. ¿Cuántos lo hacen? ¿Qué cosa lo hacen?
Se reúnen juntos papá y mamá y toda la familia y se ponen a ver televisión. No voy a preguntar. ¿Correcto? Se lo dejo a Dios. Dios sabe. Pero quitémonos y renunciemos, despojémonos de todo lo que se opone al reino de Dios en nuestras vidas. En quinto lugar, conozcamos seriamente y responsablemente el reino de Dios en la iglesia de nuestra generación. Tenemos que conocer cómo es el reino de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias. Hablamos muchas veces, y hasta hay cursos del señorío de Cristo, sí. Pero el señorío de Cristo no es una enseñanza, no es un sermón, no es un curso, hermano, es vida. ¿Correcto? Sexto lugar, expandamos el reino de Dios en los corazones de las personas con el poder de Cristo resucitado. ¿Cómo expandieron los discípulos el reino de Dios? Ellos que demostraban a un Cristo vivo, resucitado a la diestra del Padre, reinando a través de la iglesia. Séptimo lugar, debemos de someter a los enemigos espirituales de Cristo bajo la planta de nuestros pies. Es el medio necesario e inevitable para que el reino de Dios crezca y se multiplique entre los pueblos y naciones. Queremos una estrategia bíblica de crecimiento. No es el G12, no es teatro, no es canciones mundanas, no es canciones bailables. Queremos crecer, cuantitativamente expandir el reino de Dios. ¿Cuál es el mandamiento? Someter bajo la planta de nuestros pies todo principado, toda potestad, todo enemigo del Señor. Cuando la iglesia tire abajo el trono de Satanás sobre los aires, cuando la iglesia someta principados y potestades, escuche bien lo que le estoy diciendo. Esto no es cuento, hermano. Ya Dios nos ha dado la oportunidad de hacerlo. No somos expertos, pero está en la Biblia. No le estamos sacando de ningún libro de liberación o de guerra espiritual. No, está en la palabra. ¿Qué cosa, mi hermano? De que debemos someter bajo la planta de nuestros pies a quienes, a los enemigos espirituales, para que el reino de Dios crezca. Ese es el método de Dios. ¿Correcto? Por tanto, debemos de prepararnos adecuadamente para expandir el reino de Dios con autoridad y poder. Gracias a Dios por los pastores que participamos en esta iglesia y en los anexos o iglesias hijas en Lima y en provincias, porque acá sí predicamos el reino de Dios y oramos por enfermos y expulsamos demonios en el nombre y en la autoridad de Cristo. Pero aquellos que nos puedan ver por las pantallas de esta red, de la televisión o de internet, sí les decimos con seriedad y no es un chiste. Si usted está en una iglesia que no oran por enfermos, si usted está en una iglesia que no echa fuera demonios, sálgase de esa iglesia. Porque Jesús lo demostró, que el reino de Dios no es bla, 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 bla. No. El reino de Dios, el poder de Cristo resucitado, se manifiesta. ¿Correcto? Claro, así es, hermano. Y la verdad es que en esta generación, cada vez, hermano, vienen gente profesional, empresaria, vienen gente, hermanos, que así sea profesional, se ha embarrado con tantos pecados que vienen con demonios cargados. Otros, hermanos, en el mundo, para retener a una pareja o para tener a su esposo o a su esposa, bueno, fuera que vayan al salón de maquillaje, les va a arreglarse todos los días. No. Se han ido al brujo, al chamán, al espiritista. ¿Para qué? Para que le haga la macumba, para que su marido no le deje, su mujer no le deje y se vayan
qué sé yo, con piedra, con tierra, con líquidos, con lo que sea, se baña para mantener a la pareja. Y se están llenando de demonios. Y cuando vienen a Cristo, ahí se manifiestan los demonios. Imagínense que la gente venga así acá, y de acá no hay autoridad y poder para echar fuera demonios. Hoy hay que mandar a la iglesia del frente, porque ahí sí sacan los demonios, acá no sacamos demonios. No, no, no. Acá solamente hablamos del amor, de la plata y de los deportes. No es así, mi hermano. El Cristo de la cruz resucitado está acá para sanar, expulsar demonios. A su nombre. Apláudele al Señor. Póngase de pie. Tenemos una tarea muy grande. Prepararnos, hermano. Prepararnos. Es un proceso. No podemos correr. No. Porque las cosas usted tiene que irlas aprendiendo de menos a más. Y para entrar en un conflicto espiritual, lo primero que el Señor nos va a enseñar, más que un plano estratégico de batalla espiritual, lo primero que Dios me dice, hermano, clarísimo, tú no puedes enseñar y dar a conocer al enemigo y la estrategia del enemigo si primero no conoces quién es tu comandante en jefe, si primero no conoces quién es tu Señor. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué es lo que el Señor me dice? ¿Quieren entrar en batalla espiritual? ¿Vas a hablar de demonios? ¿Vas a hablar de principados? ¿Vas a hablar de ataduras espirituales? La gente se te va a correr. Primero dile que me conozcan a mí. Y yo soy el vencedor. Yo soy el único. ¿Qué diablo, qué demonios, qué infierno? Cuando ellos primero aprendan a conocerme a mí en poder y caminen en victoria, cuando oren por enfermos, cuando oren por endemoniados, aparte de que no tendrán temor, no habrá qué cosa, demonio ni endemoniado, que quede igual ante la presencia del Señor. ¿Entiende? Vamos a orar y vamos a pedirle, Señor, gracias por estos tiempos que vienen a la iglesia. Queremos conocerte. Guíanos por el camino del conocimiento vivencial, revelacional de tu persona y de tu presencia. Ayúdanos a pagar el precio de conocerte a profundidad. Y después tú nos mostrarás a nuestros enemigos y nos darás discernimiento. Aún los nombres de los principados nos mostrarás para atarlos, para sujetarlos y someterlos en el nombre del Hijo de Dios. Padre bueno, te damos toda la gloria y toda la alabanza en esta noche por tu palabra. Señor, tú lo dijiste, que ya no estemos con cosas simples. Y no porque tu palabra sea cosa que no valga. No, 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 jamás diría eso. Toda tu palabra vale, de un valor eterno, infinito, incalculable. Pero tú nos enseñaste, Señor, que tenemos que dar comida sólida a la iglesia en este tiempo. Y estamos hablando cosas fuertes, Señor, serias, que tú mismo nos estás dando para empoderar a la iglesia. Tenemos que conocerte a profundidad para que después podamos conocer a nuestros enemigos y someterlos en el nombre y en la autoridad del Hijo de Dios. Usar las armas de la luz que también nos vas a enseñar para poder practicarlo y ver tu gloria en las naciones, en esta nación, en esta comunidad donde tú nos has puesto. Los cielos serán abiertos de par en par y tu gloria fluirá con libertad. Padre, gracias en esta noche por hablarnos en el nombre de Jesús. Amén.